the story with p-values is really interesting. You know, that paper came out of a early conversation that I had with a good colleague of mine at NYU. He's a machine learning guy, Foster Provost, and he asked me one time, tell me something, how can you trust this machinery that you guys have in statistics where it doesn't scale up? And he said that, and it was a big shock in my brain. And then I started pursuing that thing, and I realized he's totally right. How can we trust a mechanism that doesn't scale up and we don't even know when it breaks, right? Like when is the sample size too big? Y de ahí salió Too Big to Fail. Este artículo en el que analizan con buenos argumentos cómo las muestras tamaño King Kong podrían hacer que tus resultados se tambaleen. ¿Dejarás de perseguir los 3 asteriscos, p-valores pequeños y rechazar hipótesis nulas al finalizar este vídeo? Ya que hemos hablado tanto del p-valor en otros vídeos, te proponemos ahora simularlo en un contexto muy utilizado en ciencia de datos. Lo hemos llamado King Regression, una regresión que irá tomando muestras cada vez más grandes para que solo por eso cualquier coeficiente pueda ser significativo. Para la simulación generaremos las muestras con distintos tamaños. La gracia aquí es que la variable y, la que queremos explicar, es la suma de dos variables, x y z, y de un error. Haremos que la x explique muchísimo de la y que la z sea completamente irrelevante. Una vez que tienes la x, la z y el componente no observado, asignas unos coeficientes por simplicidad que sean 1. La capacidad explicativa de x, z y cuánto no explico depende de las volatilidades con las que las hayas generado, o sea que está en tu mano. Entonces, como está en tu mano, pues haz un ejercicio en el cual la x sea 99,99 veces más volátil que la z. El ejercicio entonces consiste en lo siguiente. Yo voy a repetir esta simulación 1000 veces o 5000 veces, ¿no? Define también un vector con diferentes tamaños muestrales. ¿Y cómo generamos las variables x, z y u? Todas las vas a simular normales. Esto es irrelevante. Podría simular uniformes, me da igual. Para simplificar también, las simulas de manera que la x, la z y el término de error sean incorrelaciones independientes. Luego, numéricamente, las cosas no son perfectas. Esto es importante para la interpretación. Y en cada una de las simulaciones voy a contrastar si el coeficiente de z es 0. Para ello, una vez tienes las variables x, z y u, generas la variable y como la suma de las tres. Estimas la King regresión y almacenas el p-valor del contraste que nos interesa, el asociado al test de significatividad de la z. Al final tendrás 1000 p-valores para cada tamaño muestral, que puedes representar así. Si yo utilizo muestras pequeñas, digo de tamaño 100, por ejemplo, y hago esta contrastación de hipótesis de beta igual a 0, no voy a rechazar nunca esa hipótesis. Bueno, mejor dicho, la rechazaré un 5% de las veces y contrasto un 95% de confianza o 5% de significación. Pero si empiezo a utilizar tamaños muestrales de 5000, 10.000 y 100.000, lo sorprendente para casi todo el mundo es que el rechazo de esa hipótesis es creciente con el tamaño de la muestra, y si las muestras son muy grandes, el rechazo al 5% de significación se puede ir al 50% de las veces. Dicho de otro modo, mira cómo se distribuyen los p-valores. Si la muestra es pequeña, nos encontramos lo que esperaríamos, p-valores grandes que imposibilitan rechazar la hipótesis nula a los niveles de significación habituales. Pero cuando la muestra se hace de tamaño King, los p-valores son prácticamente cero. Lo habitual entonces es que rechacemos la nula y digamos sin cortarnos que z es una variable significativa. But the point here was a lot stronger, is take a large enough sample and everything will be statistically significant. Si uno insiste en contrastar hipótesis y en fiarse, por tanto, de la significación estadística sin prestar atención a la precisión, entonces va a ignorar que con muestras muy grandes la precisión es tan grande que la significación estadística, si no está garantizada, porque yo te he puesto un caso extremo, no va a estar garantizada, pero va a ser muchísimo más grande la significación estadística de lo que debiera ser para una variable que realmente no tiene ningún contenido informativo sobre Y. There's a
a group of very well-known econometricians who did a really famous paper where they were looking at huge data sets where they're of incomes of students after many, many years after they graduate to see how their teachers' performance affected their salaries in the future. And I wrote a blog post a long time ago showing that the effects that they found were just because of their p-values, but they're actually like, you earn like, I don't know, $100 more after whatever years, and because of that, you're messing around with all the poor teachers, Como profesor, me interesa convencerte de que mi trabajo impactará en tus ingresos futuros, así que miraré el p-valor del estudio. Pero si quiero ser buen profesor, quizás deba indicarte que no parece, según el mismo estudio, que vayas a ganar mucho más.